3. Taller Excel avanzado, ejercicio 2.7. En este ejercicio vamos a analizar la variable ICSE 2017. Vamos a conocer primero la tabla. Esta es la tabla de primaria. El ICSE es el índice sintético de calidad educativa, una prueba que se realiza en Colombia en los colegios en educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional. Aquí tengo los resultados de esa prueba, se califican de 0 a 10 y aquí tengo el resultado de esa prueba en el año 2015, 2016, 2017 para todos los colegios en el área de primaria. Esta tabla se compone de 10.277 registros. Esos son los datos que nosotros vamos a analizar. Y lo que vamos a analizar es el comportamiento justamente de todos estos datos. A este rango de datos, la calificación, voy a darle un nombre. Lo voy a llamar un nombre más corto. Asignar nombre índice sintético calidad educativa. Pero voy a usar mayúscula, índice sintético calidad educativa y la P de primaria, índice sintético de calidad educativa primaria, y este es del año 17, lo voy a colocar 17 así. Ese es el nombre del rango que lo voy a utilizar para el análisis que vamos a hacer ya en la tabla de frecuencias en estadística. También quiero, antes de hacer ese análisis, voy a insertar un gráfico de dispersión. Como siempre, yo aconsejo, aquí ya Excel nos está entregando un gráfico de dispersión. Yo aconsejo un gráfico de dispersión primero como análisis. A ver, como aquí tenemos área inmovilizada, por eso se está viendo así el gráfico. Voy a moverlo a la hoja 2.8, que es donde nosotros vamos a hacer el análisis de esta variable. 2.7, a la hoja 2.7. Ahora el asunto es dónde está. Listo. Control X, quedó por allá, muy abajo. Control Inicio. Y voy a situarlo por aquí al lado derecho. Por aquí. Puede ser Control V. Listo, aquí tenemos entonces el gráfico, el índice sintético de calidad educativo 2017. Se califica desde 0 hasta 10. Notamos que analizando los 10.277 colegios, el valor más bajo, la calificación más baja, 2,75 y el valor más alto, 9.47. Si calculamos un promedio nosotros aquí al ojo podríamos decir la mitad de la altura entre esos dos, el promedio podría estar rondando 5,9, podría ser algo así como 5,9. Pero decir que el promedio en los 10.277 colegios es de 5,9, pues no nos está diciendo nada, nada en absoluto, porque no nos indica ni cuál es la tendencia en una ciudad, ni tampoco 5,7 o 5,9 representará 1, 2, 3, unos poquitos colegios, pero no va a representar a la gran mayoría. O sea, esto es un caso típico en que, dada la dispersión, el promedio no va a significar nada. De hecho, calculemos nosotros aquí el promedio. Vamos a calcular las medidas de tendencia central, calculémoslas de una vez todas. Digamos entonces Excel que nos calcule el promedio del índice sintético. Aquí está el nombre que asigné al grupo. Miremos 5,79 y eso no significa nada. Que nos calcule la mediana del índice sintético calidad educativa, 5,7 o 5,68, y el valor que más se repite, vamos a ver,
8,67. Voy a pedirle a Excel que me cuente cuántas veces se repite ese valor. Índice sintético de calidad educativa, que nos cuente si ahí se presenta esta calificación. 2 veces, o sea que la moda tampoco es que nos represente mayor cosa. O sea, hay 2 colegios que obtuvieron ese valor, eso es lo que nos indica la moda. 2 colegios que obtuvieron la calificación 867, a estos datos le voy a pedir 2 decimales y así nos queda mejor. Y la mediana 569, pero como vemos nosotros aquí 569 y 579 el promedio. Decir que el promedio es de 5.79 pues no nos significa nada o no significa mucho. De pronto solamente un colegio está en ese rango, pero el resto no. O sea, esas medidas de tendencia central no nos dicen nada referente a este dato, al índice sintético de calidad educativa, porque los datos están supremamente dispersos. Voy a producir, cuando tenemos datos dispersos, he aconsejado en otros videos, producir además del gráfico de dispersión otro par de gráficos. Uno es el histograma de frecuencias. Por aquí arriba está. Lo que pasa es que estoy en la parte baja de la hoja. Aquí está el histograma de frecuencias, donde nos indica en cada rango de frecuencias cuántos colegios tenemos. En cada rango de calificaciones, o sea, lo clasifica en rangos y nos da calificaciones según los rangos. Este gráfico también lo voy a mover, voy a pedirle que mueva el gráfico a la hoja 2.7. Estos análisis que estoy haciendo, los estoy haciendo previo, control X, porque seguramente lo pegó por ahí abajo, control V para que nos los traiga aquí arriba, perfecto. Y este es nuestro histograma de frecuencias, el que ha fabricado Excel automáticamente. Estaba diciendo que este es el análisis previo antes de nosotros adoptar un análisis estadístico desde el punto de vista de la estadística. Aunque estos gráficos, para producir estos gráficos, pues Excel utiliza conceptos estadísticos, por supuesto. Entonces aquí lo que Excel ha hecho es producir un histograma de frecuencias, indicándonos cuántos colegios hay en cada rango de calificaciones. Bastante dispersos están los datos. Vamos a producir un tercer gráfico que también es muy ilustrativo. Insertar, y el gráfico que vamos a introducir es el Pareto. Nuestro gráfico de Pareto también nos dice mucho. Ya vamos a darle lectura a Pareto. A una hoja nueva no lo vamos a mover a la hoja 2.7, que es donde vamos a realizar el análisis estadístico. Doy alejamiento. Este sí está por aquí cerquita. Aquí está nuestro Pareto. Lo coloco encima de este otro gráfico para medir el tamaño. Eso, que nos queden aquí los 3 gráficos que nos produjo Excel automáticamente y luego los comparamos con los gráficos que nosotros vamos a fabricar. Nosotros vamos a fabricar 4 gráficos. Voy a darle acercamiento a ver aquí a nuestro Pareto. ¿Qué es lo que indica Pareto? La línea roja se lee con el eje vertical derecho. Esta línea roja estaría aquí como en el 63%. Entonces podríamos decir que el 63% de colegios con mejor calificación obtuvieron un puntaje mínimo de ¿cuánto? Vamos a mirar cuál es la calificación más baja de aquí hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos 7, 4, 4, 3, es 3.85. El 63% de colegios con más alta calificación obtuvieron una nota mínima de 3.85 y una calificación máxima, el valor de 7.81, de 3.85 a 7.81.
Eso es lo que está indicando aquí nuestro gráfico de Pareto. Si nosotros queremos, pues podemos agregarle también pues, las etiquetas de datos, indicando cuántos colegios hay en cada una de esas categorías, en cada uno de esos valores. Bueno, ahora sí, hagamos nosotros nuestro análisis estadístico. Cuando los datos son dispersos, pues vamos a hacer un histograma de frecuencias, vamos a fabricar la tabla de frecuencias. Primero, para establecer la población, usamos la función contar. Le decimos que cuente la variable índice sintético de calidad educativa y son 10.277 colegios. Le decimos que nos dé el valor máximo de esa variable de índice sintético, que nos dé el valor mínimo de esa variable y la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es lo que conocemos como rango o recorrido. ¿Cuántos intervalos vamos a fabricar dentro de nuestro histograma? Nosotros hemos utilizado siempre la fórmula que nos da la estadística 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la población. O sea, 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de 10.277. Y hemos colocado esta fórmula dentro de la función redondear para que nos aproxime al valor entero más cercano. Nos dice aquí Excel que debemos analizar estos datos con 14 intervalos. Para hallar el ancho de clase, o sea, el ancho de cada rango, el rango lo dividimos en el número de intervalos. Aquí aparece un 0 porque pues, no tiene más decimales. Vamos a darle por lo menos 2 decimales. Y a estas calificaciones pues mostrémosla con 2 decimales para que no queden así tampoco muchos valores. Así está bien. Podemos calcular las medidas de dispersión de una vez. A ver, yo pienso que esto lo podemos mover tal vez aquí un poco más. Ahí nos quedan súper bien. Sí, dejémosla allí. Bueno, este 2 que nosotros calculamos nos indica es cuántas veces apareció la moda. Vamos a colocarle un comentario indicando número de veces que se repite el valor moda. Listo. Número de veces que se repite el valor moda. Recordemos que la moda es el valor que más se repite. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo allí, mostrando cuántas veces se repite la moda. Solamente 2 valores. El rango ¿cómo se calcula? Decíamos que el valor máximo, de hecho ya lo calculamos en la anterior tabla, menos el valor mínimo de esa variable, o sea, de esa columna que estamos analizando. Es el mismo valor que tenemos aquí, que aparece como 672, pero que lo hemos dejado con solamente 2 decimales. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, índice sintético de calidad educativa. Listo, esta varianza 1,87 es una varianza muy bajita, lo cual indicaría que los datos no están muy dispersos. Ya vamos a mirar ese contrasentido. Índice sintético. Bien. Entonces, el contrasentido es lo siguiente. Cuando una desviación estándar es de 1,37, pues es porque nos estaría indicando que los datos son muy homogéneos. O sea, los datos rondan todos a un promedio. Cuando nosotros leemos una desviación estándar tan bajita, diríamos, pues significa que todos los valores están alrededor del promedio. Eso es lo que significa realmente una desviación estándar. Pero no aplica, mucha atención, porque nos podemos llamar engaños, no aplica a este caso. Vemos que los datos están muy dispersos. ¿Por qué no aplica en este caso? Porque el rango es de 672, ¿cierto?
pero entre 275, que es valor mínimo, hasta 947 hay 10.277 datos y los datos están muy dispersos. No están solo 6 unidades. Lo que pasa es que aquí hemos utilizado coma. Si no hubiésemos utilizado coma, sino por ejemplo si hubiese calificado o multiplicado nosotros esa columna, eso lo podríamos hacer, tomar la columna y multiplicarlo por 1000. Entonces, en vez de decir que el colegio de menos calificación obtuvo 2,75, pues diríamos 2.750. Y el de mayor valor 9.472, algo así. Y por supuesto, la desviación estándar ahí sí nos daría un valor bastante alto. Es decir, cuando calculemos desviación estándar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que si vamos a trabajar con valores decimales, nos podemos engañar. Por eso, además de calcular la desviación estándar, si usted está analizando con Excel, sería bueno un gráfico de dispersión, que ya visualmente nos muestra si los datos realmente tienden a un promedio, o sea, forman como una línea horizontal, o si los datos son variables como lo estamos viendo aquí. Bueno, entonces esta desviación estándar, esa es la medida, pero nos puede llamar a engaños según lo que acabé de explicar. Bueno, fabricamos nuestra tabla de frecuencia ya con los parámetros que tenemos allá. Empezamos con el valor mínimo, esta es la calificación mínima. ¿Y hasta dónde va ese primer rango? El primer rango sería el valor mínimo más el ancho de clase. Pero para copiar esta fórmula hacia abajo, las dos celdas se van a mover hacia abajo, debemos dejar fija la referencia a la celda roja, o sea, al ancho de clase. Pulsamos Enter, aquí ya aparecen los 14 intervalos que vamos a fabricar. ¿Hasta dónde empieza el segundo intervalo? Donde terminó el primero. Entonces este es el segundo intervalo y llegamos. Notemos que el último valor es el más alto, 947. La tabla tiene como último valor 947 y como primer valor el valor mínimo. ¿Cuál es el valor medio? El valor medio, que es el que vamos a mostrar debajo de cada columna o de cada intervalo, pues es la suma de estos dos valores dividido en 2. Ese es el valor que nosotros vamos a mostrar debajo de cada columna. Se llama la marca de clase. En lenguaje de estadística lo llamamos así. Le decimos que esta es la marca de clase. Aquí aparece centrado, pero como tiene formato millares, por eso no se centra. Si quisiéramos que quedara centrado, tocaría no darle formato millares, sino de pronto formato general. Ahí sí se podría centrar y reducir nosotros el número de decimales. Puede ser así. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a contar. Imagínense, vamos a contar 10.277 filas. ¿Y qué vamos a contar en esas 10.277 filas? ¿Cuántas de esas calificaciones están entre 275 y 323? ¿Cuántas entre 323 y 371? O sea, ¿cuántos colegios están en cada uno de esos rangos? Para ello, pues vamos a usar la función contar si conjunto. Y le vamos a decir a Excel que si en el rango llamado índice sintético al que le dimos valor, el valor es como, que si el valor es mayor o igual y con símbolo ampersand le pegamos el primer límite inferior. Que si el valor es mayor o igual a ese límite inferior y además los valores que están en ese mismo rango son como, además son menores que y con ampersand le pegamos el valor superior. Entonces la función sumarse y conjunto, ¿cuáles parámetros tiene? ¿Cuál es el primer rango? Entonces le decimos que si en la columna índice sintético, que es la que estamos analizando, el valor es como, que si es mayor o igual al límite inferior, y que si en ese mismo rango el valor es menor que el límite superior de ese rango. Si se cumplen esas dos condiciones, que cumpla, que cuente, y eso es lo que está haciendo Excel, contar.
Para que Excel pueda contar el valor máximo, la última fila, lo hemos explicado en anteriores videos también, en la última fórmula hay que escribirle menor o igual cuando compare con el límite superior, para que pueda incluir el valor máximo. Son 10.277 colegios, vamos a ver si tenemos aquí, ahí ya tenemos los 10.277 colegios. O sea, ya sabemos cuántos colegios están en cada rango. Ahora sí vamos a fabricar nosotros con la marca de clase o el ICSE medio y la frecuencia. ¿Cuántos colegios hay? Con ellos vamos a fabricar nuestro histograma de frecuencias. Pedimos insertar gráfico de columnas, así está bien. Este es un gráfico más resumido que el gráfico que nos mostró Excel. En nuestro histograma de frecuencias, en los histogramas no debe haber espacio entre columna y columna, porque son números continuos, entonces deben ser barras anchas. Para eliminar ese espacio, sobre cualquiera de las torres azules, pulsamos clic derecho y solicitamos dar formato a la serie de datos. En la cinta del lado derecho, formato de la serie, le decimos que el ancho del rango o el ancho de clase es 0. Y ahí tenemos nuestro histograma de frecuencias. Más resumido que el histograma de frecuencias que nos fabricó Excel. Ya vamos a mirar nosotros el que nos fabricó Excel. Aquí voy a reducirle un poquito el espacio. Y de pronto es más fácil de leer el nuestro. Vean, y aquí les voy a mostrar un poco a la derecha el que nos hizo Excel. Bueno, este es Pareto. Este es el histograma de frecuencias que nos fabricó Excel. Y estamos viendo, este es el que fabricó Excel. Tiene más columnas. El nuestro está más resumido. El nuestro nos muestra más cómo se comporta la calificación. Vemos que una gran cantidad de colegios tuvieron una calificación media de 3.95, 4.43, 4.91. Son una gran cantidad de colegios. Hay otro rango importante con una cantidad importante con una calificación media de 5.87 y otra cantidad importante con una calificación media de 6.83. También no hay que demeritar estos 931 que tienen una calificación media de 7.79. Y esto nos permite una mejor lectura de los datos. O sea que si decimos que sobre una calificación de 10 consideramos bueno obtener una calificación de 8, pues tenemos tan solo 421 colegios que tienen esa calificación de 8, en promedio 8, cercano a 9, 139, por encima de 9, tan solo 28 colegios a nivel nacional de los 10.277. Eso es lo que nos significa ese histograma. Por supuesto, el promedio no nos dice nada. Decir que el promedio es 5.79 no nos dice absolutamente nada, porque los datos están muy dispersos. Bueno, este histograma, antes de terminar nuestra tabla de frecuencias, este histograma usualmente se presenta en dos formas, como barras, gráfico de barras, y también se presenta como un gráfico de líneas. Entonces, así, este es nuestro histograma, pero ya en gráfico de líneas. Se llama el gráfico de frecuencias o histograma de frecuencias. Bueno, completemos nuestra tabla para terminar ya nuestro análisis y fabricar nuestro gráfico de ojiva, que es el otro gráfico que también se requiere. Vamos a dividir cada valor parcial en el valor total para calcular el porcentaje. Tenemos que al copiar hacia abajo tener en cuenta que la celda roja no se debe mover hacia abajo. Por eso le colocamos signo pesos a la fila del total, referencia absoluta. Ya tenemos los porcentajes. Decíamos que los que tenían una calificación
mayor a 9 son tan solo 28, el 0.3%. Y calificaciones mayor a 8, estamos hablando del 5% de los colegios tienen calificación mayor a 8. O sea, muy pobre el desempeño. Vamos a acumular las frecuencias. Entonces el primer acumulado es la primera frecuencia, el segundo acumulado es el acumulado que traíamos más la nueva frecuencia. Esto nos debe dar 10.277 y vamos a acumular también la frecuencia relativa, o sea los porcentajes. El segundo acumulado es el segundo porcentaje más el nuevo porcentaje. Y por supuesto esto acumulado pues tiene que dar el 100%. Perfecto, está muy bien nuestra tabla de frecuencias. Para el gráfico de ojiva, entonces graficamos ahora es la frecuencia acumulada. También se presenta como un gráfico de columnas como este o como un gráfico de líneas como el que estamos viendo aquí. Un gráfico de líneas o un gráfico de columnas. Hagamos primero el de columnas. Las columnas también le podemos agregar nuestras etiquetas de datos, podemos agregarle la línea de cuadrícula que siempre agregamos como para darle mejor presentación. Pero al igual que el histograma, las barras tienen que ser anchas porque estamos representando datos continuos, valores continuos. Valores continuos significa que cubren todos los decimales, que no hay espacio entre un valor y otro. Estos son los valores que nos indican cuántos colegios están en cada uno de los rangos. Decía, este gráfico se llama nuestro gráfico de ojiva. Se utiliza mucho en estadística. Bien. Y saquémosle la copia de ese gráfico. Con la tecla control un día le sacamos copia a nuestro gráfico. Ahí ya lo tenemos. Y vamos a cambiarlo a un gráfico de líneas, cambiar tipo de gráfico de líneas. Ese gráfico puede ser, sí, aunque me gusta cuando tiene los puntos. A ver, quiero ver si alguno de estos me muestra con puntos. No, voy a pedirle cambiar tipo de gráfico. Este tiene los puntos. Listo, este es el gráfico de ojiva. Pues le agregué que muestre los puntos. Igual muestra los puntos, es el mismo gráfico y está mostrando los valores. Ahí se puede ver nuestro gráfico de ojiva. Bueno, hasta aquí este análisis de la variable de la calificación, cómo le fue a los colegios en su índice sintético de calidad educativa. Como conclusión, muy pobres los resultados en el sistema educativo, en educación primaria. Esperamos que esto mejore pronto y eso es trabajo de todos nosotros, hacer que mejore la educación, no solamente primaria, toda la educación, porque son los retos que nos impone el presente y el futuro. Hasta aquí este video.